Muy bien, hermanos, hoy día es día viernes 18 de abril, ¿no? Hermanos, ahora haremos pues una introducción a la lección para esta próxima semana, es la lección número 4 y esta lección pues se estará evaluando en la iglesia, en la escuela sabática, el 25 de abril, el sábado siguiente, ¿no? 25 de abril. Este sábado se está evaluando la lección número 3 en la escuela sabática, no en la iglesia, ¿no? Entonces, eh, y aquí una introducción para la lección de esta próxima semana, ¿no? Entonces, aquí el título de nuestra lección para esta próxima semana. Por favor, ahora sí, todos a participar. Vamos a alimentarnos, nos decimos, de la palabra de Dios. A ver, hermanos, participen dando lectura a este título, confirmen si se ve o no se ve la presentación. A ver, hermano, hermana, puedes mirar tu Ahí dice, pantalla. hermano, el papel de la Biblia. Muy bien, hermana Francisca, gracias. El papel de la Biblia, el papel de la Biblia. ¿A qué se refiere su papel? El papel de la Biblia. ¿Y por qué se llama esa palabra papel? Papel le entendemos, pues, las hojas de un cuaderno, digamos papel, ¿no? Eh, Hermano el justo. papel. Entonces, pero, hermana Mónica, por favor, participe. Sí, por ejemplo, cuando se abre, o sea, se hace, perdón, una obra teatral o en las teleseries hay distintos personajes, ¿cierto? Cada uno tiene un papel, hace una representación, eh, tiene algo que hacer. A ver, no sé cómo decirlo, pero a eso se refiere, ¿cierto? Cada uno representa algo. Entonces, vamos a ver qué es lo que representa la Biblia, qué tan importante es, no sé, la verdad no sé bien cómo explicarlo. Muy bien, hermana, creo que ya lo ha dicho todo, ¿no? Esto de papel no se está refiriendo a las hojas de un cuaderno, no el papel, no, sino a significa el- la representación que en una actuación, por ejemplo, alguien va a actuar de una determinada, va a representar a algo, ¿no? Va a representar a algo. Tú vas a tener tal papel. Tú vas a, por ejemplo, ya, el diácono, ¿qué papel tiene? Tú vas a cuidar aquí, ¿no? Vas a recepcionar a las visitas, vas a dar la mano. Tu papel es eso. Ah, También vas a bueno. ver que todo esté limpio, todo, ¿no? Entonces, ese es tu papel, dicen, ¿no? Muy bien, hermana, yo creo que lo ha dicho muy Sí, bien, ¿no? mire, ahora lo estaba buscando ahí para dejarlo más claro con palabras bonitas, porque yo trataba de buscar las palabras, pero no podía. Dice, cuando alguien dice el papel de la Biblia, no se refiere al material físico, las hojas, sino a su función o propósito. Es como preguntar qué rol cumple. En ese sentido, papel significa para qué sirve la Biblia, para guiar, enseñar, revelar a Dios, ¿cierto? Y orientar la vida de las personas. Ahí está, mi hermano. Muy bien, gracias, hermana. Miren, ves, mirando el diccionario, ahí se entiende de mejor manera. ¿No? Entonces, cuando hablamos del papel de la Biblia, entonces, ¿qué va a qué representa la Biblia? ¿Qué función va a cumplir la Biblia, ¿no? ¿O qué propósito tiene la Biblia para nosotros, ¿no? ¿Qué rol cumple, ¿no? ¿O para qué sirve la Biblia, ¿no? A eso se está refiriendo. ¿Está bien, hermanos? Pregunten, comenten también, hermanos, y así aprendemos porque el título ya nos está hablando de toda la lección de la semana. De eso vamos a hablar toda la semana, ¿no? Dios mediante. El papel de la Biblia, ¿no? O sea, el rol de la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia, ¿no? ¿Qué función tiene la Biblia, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a ver qué dice ya nuestra lección. Hoy día es sábado 18 de abril. Y los textos que vamos a estudiar en esta semana, ahí están Lamentaciones 3, 2 Timoteo 3, Juan 17, Efesios 1, Salmo 119, 1 de Corintios 2.
y algunos versículos de sus capítulos, ¿no? Ahí está en la pantalla, hermanos, y seguramente alguien que no tiene Biblia, bueno, no tiene internet, nada, ¿no? Pero de repente solamente esos textos bíblicos puede estudiar durante la semana, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender. La palabra de Dios, esos textos bíblicos. Ahora, para introducción, hermanos, de la lección de esta semana, hay un texto también que va a inspirar toda la lección, ¿no? Y justo viene con el título para memorizar. Y eso deberíamos de memorizar, hermanos, este texto bíblico. ¿Dónde está? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, hermanos. Ahí está. Hebreos 4:12. Puedes abrir tu Biblia, hermana, hermano, la versión que tú tienes. Tal vez este mismo texto bíblico está con otras palabras. Se entiende de mejor manera. Entonces, a ver, aquí yo tengo esta versión de la lección, dice aquí, porque la palabra de Dios, ya, aquí nos está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Que es, dice, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Bueno, habría que entender eso, hermanos, ¿no? ¿Por qué dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? Hermano, Ah, en mi versión dice, ajá, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. A eso se refiere con que es viva y eficaz. ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, yo me estoy poniendo a pensar también en que, y si la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice, tiene poder y da vida también esta palabra, entonces, ¿qué pasa, hermanos, con los demás libros? O sea, que no sea la palabra de Dios, digamos, voy a leer, digamos, Don Quijote, o sea, con Don Quijote, un libro, no sé qué otros libros, ¿no? Que hay en las bibliotecas. Habrá una infinidad de libros, pues, hermanos, ¿no? Entonces tú lees esas palabras, pueden ser tal vez esas palabras de esos libros muertas, ¿no? Ni tampoco puede ser eficaz. De repente esas palabras de esos libros de repente me pueden hasta destruir, matar. Entonces, para hacer una diferencia, ¿no? O sea, ¿qué diferencia entre la palabra de Dios y los demás libros? Los demás libros, ¿no? Pero acá está específicamente, hermanos, hablando de la Biblia, la que tenemos nosotros, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De eso está hablando aquí, porque la palabra de Dios está definiendo que es viva y eficaz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice que es viva y eficaz? ¿Acaso, como decía el hermano también, la Biblia está caminando como nosotros caminamos? La Biblia, no. Y eficaz también dicen, ¿no? ¿Qué significa eso de eficaz, no? Es viva y eficaz. A ver, hermano, hermana, que estás aquí en la sala, ¿puedes explicar eso? ¿Por qué dice que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz? Y todavía dice ahí, más cortante que cualquier espada de dos filos. Miren, aquí ya aparece otras cosas. Dice la palabra de Dios, más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero antes habría que ver, ¿no? ¿Cómo es eso de que es viva y eficaz? Bueno, tenemos nosotros la Biblia, estamos agarrando la Biblia. O sea, ¿cómo entiendo? O sea, realmente, ¿cómo yo experimento eso? A ver, en tu experiencia, hermana, hermano, esto que la palabra de Dios es viva, eficaz, o es palabra muerta, ¿no? Podríamos decir, no, no, la Biblia es como cualquier libro, no pasa nada. O sea, ¿a qué se referiría si la Biblia para una persona es muerta? No, no, es como cualquier libro, son escritos seres humanos, así que no, no pasa nada aquí. Ya. Es un libro antiguo, están leyendo ustedes ese libro, ¿no?
Pero acá está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo tengo que entender, ¿no? Es viva y eficaz. Piensa, hermano, ¿a qué se está refiriendo? No. A ver, ¿qué dicen hermanos? A ver, están ahí hermanos cuando están aquí. A ver, hermano Manuel, ¿qué dice hermana Natalie, hermana Cecilia, hermana Francisca, Inés, Marcelino, Margarita, Miguel, Mónica, Néstor, David? ¿Qué dicen? A ver, ¿por qué dice que la palabra de Dios es viva y eficaz también? Eficaz. A ver, a ver, hermanos, no me escuchan, Hermano, hermanos. A justo. ver. Bueno, hermana Mónica, Sí, es que siga. siempre dando tiempo a que alguien más quiera participar o Ya pueda está bien, participar, está bien, por eso está bien, dejo, por eso está me quedé bien, está bien. calladita. Mi hermano, bueno, ¿la Biblia podría ser como un libro cualquiera? Sí, podría serlo si yo no lo leo con un espíritu que me ilumine. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, oramos primero para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, sea nuestro guía. El Señor nos dice escudriñar las escrituras. ¿Y qué significa escudriñar? Escudriñar, mis hermanos, lo que hacen los mineros en las minas. Ellos escarban, ¿cierto? Y sacan de allí los tesoros, el material. Es lo que hacemos al escudriñar. El escudriñar es escarbar en la palabra de Dios. En este tiempo, mis hermanos, he aprendido de que todo lo que la palabra de Dios dice tiene un significado. Usted de repente se dice, uy, ¿por qué esta infinidad de nombres que salen en la Biblia? Hermano, todo tiene un significado, todo. Nada en la palabra de Dios está escrito al azar. No hay ni una coma ni un punto que esté de más. El Señor lo escribió todo así, porque todo tiene que ver con Cristo. Sabemos que Cristo es el verbo y el verbo significa palabra. Toda la Biblia, de tapa a tapa, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice que es cortante, así más cortante que cualquier espada de dos filos? Porque es capaz de matar al viejo hombre que hay en nosotros. Es capaz de hacer una transformación completa. Es capaz de hacernos nacer de nuevo. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermana. Gracias por su participación. Hermanos, cuando participamos aprendemos, pues, hermanos. Yo ni siquiera idea tenía, no entendía tampoco, ¿no? Claro, yo puedo leer, no lo puedo aprender de memoria, pero nada, no uno. Pero cuando empezamos a participar, ahí está nuestro Dios mismo, el Espíritu Santo, que está actuando y nos está haciendo entender. Hermanos, yo estoy así escuchando aquí a nuestra hermana Mónica, estoy entendiendo, estoy comparando también, ¿no? Hermanos, a ver, miren, para ir al grano, he escuchado a muchas personas dar testimonio, ¿sí? De que están con cáncer terminal, pues están para morirse, prácticamente ya. Por ejemplo, una hermana contaba eso, ¿no? Mi hijita ya estaba flaquita, todo huesitos, ya todo, está con cáncer terminal, ya. Ya no había que ser. Los médicos también le desahuciaron, ya. Ahora ella estaba casada, sí, entonces dijo a su esposo, por favor, que se venga a mi casa. La mamá lo trajo a su casa. Ahí que muera aquí, yo lo voy a atender sus últimos días y así. Y la hermana, no sé si ha escuchado, no sé, pero lo que le ha dado es a algunos, ya no comía nada, unos cucharitos, unos gotitos, preparó algunos juguitos así de cosas así naturales y cosas no cocinadas, sino crudas, pero licuadas, ¿no? Apenas una cucharita tomaría así. Y hermanos, eso que hizo, hermanos, no solamente una vez, seguramente, pues todos los 10 meses, no sé, pero hermanos, le ha curado. Y ella vive años ya, ¿no? Yo sé que ella sigue viva incluso, ¿no? Ya.
vive, y no solamente una persona ha escuchado, sino he escuchado a muchas otras personas. Y en el internet veo también una hermana que es doctora y todo. Ella también le han dicho que tiene cáncer, ¿no? Y de los peores, los agresivos y todo. Y ya no tenía tampoco ya vida. Para que tengas unos meses más, tienes que quimioterapia, tantas cosas, ¿no? Entonces, pero ella también encontró esa solución, ¿no? De que así, no lo escuchó tanto a ella, pero ella explica, ¿no? O sea, pero hay que escucharle, ¿no? Está en el internet, una hermana de la iglesia adventista. Y se apuró, está predicando y está hablando, es una doctora, ¿no? Que está ahí y también, ¿no? Y con las cosas naturales, ella, ¿no? Soluciona los problemas, los males de las personas, ¿no? Bueno, entonces se dice que eso, hermanos, la comida que comemos, generalmente dicen, ¿no? Lo que estás comiendo está muerto, lo cocinas todo, ya no tiene vida, pues eso ya, ¿qué te va a alimentar? Esa comida muerta comemos, no nos alimentes, pero cuando está cruda o bueno, por lo menos medio cocidito, ¿no? De repente, entonces eso tiene vida todavía, ¿no? Entonces, todavía. Miren, en la práctica, estoy haciendo una comparación de lo que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, comparando con otras palabras, ¿no? Y cuando también la palabra de Dios, y el Señor Jesús también dijo, ¿no? Si ustedes comen mi palabra, beben mi palabra, entonces van a tener vida eterna. O sea que la palabra de Dios es el alimento, así como el alimento estamos hablando, ¿no es cierto? Que Dios dice que es por esto que nos da vida, salud física. La Biblia también es la que va a dar salud espiritual. ¿Quién no está enfermo emocionalmente o el pecado? Tantas cosas. Vivimos en un mundo con pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a poder revivir? De repente me desanimo, no sé, uno está deprimido, estresado, así. Entonces, esta palabra de Dios, si es que lo comemos, ¿qué significa también pues comer, hermanos? No, que te entre a ti, que leamos así la Biblia como lo estamos leyendo, entonces entendemos, pues, ¿no, hermano? Y, hermanos, todavía ahí dice, más cortante que cualquier espada de dos filos. Ahora, la otra parte también, ¿no? ¿Por qué dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos? Más cortante que cualquier espada de dos filos. Bueno, el cuchillo que se usa de repente tiene un solo filo, pero ¿cómo es un cuchillo con dos filos? ¿Y cómo es que cuando uno va a cortar, ¿no es cierto? Mm, Las cosas, entonces, pues, bueno, también estoy queriendo comparar, hermanos, con los cirujanos. Yo he sido operado de muchas cosas, entonces me imagino, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? Me hubiese gustado que se filme, ¿no? Me han sacado la vesícula, me han sacado de aquí, de allá, operaciones. Entonces, para ver, ellos han visto, ¿no? Lo que hay dentro de mí, qué cosa hay aquí, qué cosa hay aquí, porque nuestros propios males y sí, cosas que tenemos, a veces nos sacan una tomografía, nos hacen tantos exámenes, quieren ver adentro, ¿no? ¿Dónde está el problema, ¿no? Quieren descubrir, ¿no? Pero aquí me duele que esto, que le persigo lo mal, que esto, pero aquí estás bien, pero aquí estás bien, que esto, entonces, pero ¿dónde está? Pues no tratan de entrar a lo más, pues, pero aquí hay un examen de este tipo para esto, ¿no? Eh, Todo tipo de exámenes, ¿no? Entonces te hacen, ¿no? Ecografías, colonoscopía, endoscopía, tantos, entran dentro de tu cuerpo, ¿no? Y cuando un cirujano opera, corta también, pues cuando es con corte, corta, entonces, y ve pues, ¿no? Hasta adentro, ¿no? Y ahora, si van a operar, o sea, cuando los huesos también se rompen de repente, de hecho, tienen que cortar también pues, para de repente ajustarlo, no sé. Hay una hermana también que es cirujana, corta, ¿no? El cráneo, abre, ¿no?
neurocirujana. Entonces, ella cada día, a cualquier hora le llama, porque accidentes de la cabeza, hermanos, hay cualquier cantidad, a cualquier hora. Y ella tiene que estar ahí operando, cortando, no sé cómo cortarán pues, nuestro cráneo, lo tienen que abrir y ven pues ahí adentro, ¿no? Entonces, hermanos, pero la palabra de Dios está comparándolo con una espada de dos filos, que no se le esconde nada a la palabra de Dios. Cuando entra, te descubre todo y te dice, mira, aquí está tu problema, ¿no? Aquí está, como quien dice, tu pecado está aquí, mira, escondido, no te das cuenta, pero aquí está. Te hace ver, cuando esta palabra entra, nosotros le permitimos que entre, ¿no? Y nos hace discernir, nos hace ver que somos pecadores, que, ay, mira, y así, y nos lleva pues incluso después a la palabra de Dios, ¿a qué? Hacia Dios, ¿no? O sea, que el Señor pues no solucione el problema, ¿no? Porque uno que no estudia la palabra de Dios, hermanos, ¿qué pasa? Si yo soy un hermano de la iglesia y no estoy leyendo la palabra de Dios y no me está entrando la palabra, sino entra por una, sale por la otra oreja, pues es como una palabra muerta, ¿no? Por eso dice, escúchenme, Dios dice, escúchenme, escuchen, quiere decir que esta palabra de Dios es viva. Si es que escuchamos, que es que nos entra hasta adentro como un alimento vivo, ¿no? Que transforma y también nos descubre como un bisturí, como un cuchillo de dos filos, bueno, que nos descubre todo, ¿no? Hasta los tuétanos, ¿no es cierto? Y nos hace ver que dónde está el problema, ¿no? ¿Qué más dice, hermanos, ahí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Hasta acá, ya, hermanos, yo estoy entendiendo, ¿no? Ya un poco, ya bueno, eso ni siquiera idea tenía, hermanos, pero gracias a vuestra participación, gracias, hermana Mónica, ¿no? Que participa, a mí me hace pensar en eso, pues, ¿no? Y también habló de que la palabra, por ejemplo, Jesús dice, yo soy. No, esa es la palabra, es yo soy la vida, ¿no? Su palabra, el verbo, ¿no? Se encarnó, se encarnó, es la palabra de Dios viva, porque con su palabra Dios creó, pues dijo las cosas y aparecen las cosas, se crean las cosas. Y el Señor Jesús es eso, la palabra de Dios. Entonces, cuán importante entonces es estudiar la palabra de Dios. Cada uno tiene que ver la palabra de Dios. Otros libros uno puede leer, pueden estar no inspirados en lo que dice la Biblia o no también, porque hay tantos libros seguramente que te hablan de otras cosas y de repente no te pueden dar placer y tantas cosas, no leyendo otros libros, pero no te dan vida, pues, ¿no? Más te lleva a los placeres y te destruye y te mata, ¿no? Bueno, hasta aquí, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y todavía ahora, miren lo que dice, penetra hasta partir el alma, miren, el alma, dice, y alma entendemos, hermanos, como el ser integral, pues, de nosotros, ¿no? Nosotros somos hechos de barro y nuestro cuerpo es tierra, pero convertida en carne por el poder de Dios. Y el aliento de Dios más los dos juntos, somos almas pues, vivientes. Cuando morimos, decimos alma muerta, ¿no? Entonces, hasta partir el alma, o sea, integralmente, no puede partirnos, ¿no es cierto? O sea, prácticamente descubrirnos, ¿no? Y el espíritu, y el espíritu. Porque muchas veces uno piensa, este, mi corazón está mal, uno puede pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer muchas cosas, hermanos, para que la gente hace muchas cosas, ¿no? Dice, voy a subir al cerro cargando piedras, voy a hacer penitencia, a caminar descalzo, voy a caminar de rodillas, que me salga sangre. Y así mi pecado, no, o sea, que está dentro de mí, dentro, en mi alma, o sea, mi alma, mi espíritu. Entonces, o sea, uno quiere borrar eso, ¿no?
cosas que de repente ha entrado, quiere limpiar. Entonces, y Dios dice, por más que amontones jabón, lejía, pues tú vas a querer pero la mancha de tu pecado sigue delante de mí. Hagas lo que hagas tú, no se va a limpiar. Entonces, y aquí está hablando de la palabra de Dios, que sí, eso sí puede limpiar nuestro pecado, puede entrar. O sea, Jesús está entrando a través de su palabra hasta nuestros huesos, coyuntura, está indicando hasta lo más íntimo. Él sí puede, pero a través de quién, de su palabra. Con razón dirá, tienen que comer mi palabra, tienen que beber mi palabra para que tengan vida eterna, o sea, ser transformados. Porque sin la palabra de Dios, con lo que dicen, incluso lo que estudiamos acá, o los pastores, por muy bonito que prediquen y todo, es como un aperitivo nada más, pues, ¿no? Que te comiste, te gustó ese ratito y te olvidaste después. Pero es otra cosa cuando tú estudias, como estamos estudiando ahora, pero uno tiene que analizar, pensar así, ¿no? Entonces te descubre, pues, y te dice, uy, cuán malos somos nosotros, ¿no? Y entonces ahí viene, pues, la medicina también, y el Señor actúa, ¿no? Se posesiona a través de su palabra es vida y nos da vida, pues, ¿no? Así como hablamos también de las comidas que no están muertas y ya se comemos las comidas naturales, y eso realmente da vida, pues, y hasta hemos visto también, se está viendo, ¿no? Los médicos se están dando cuenta de que ahí está la solución, ¿no? Para todo mal. Comemos cualquier cosa y eso nos está matando, ¿no? Decimos comida chatarra, pues, ¿no? Eso en la parte física, pero en la parte espiritual también uno se puede estar alimentando, escucha aquí, allá y aquí, pero uno tiene que ir directamente a la Biblia, pues, a la Biblia. Y cuando uno estudia así, se relaciona con Dios y entonces, y eso es lo que transforma, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, de eso vamos a estudiar toda esta semana. Preguntas, comentarios, hermanos. Mi preocupación mía, por mi parte, es entender, hermanos. Entender y también pido siempre ayuda de parte de ustedes. Con vuestra participación es que he entendido hasta aquí todo esto, hermanos. Hermano Justo. Y sí, por favor, hermana, No participa, sé si hermano. quería compartir la versión que yo tengo Mm, de ese mismo versículo que usted mostraba allí, mm, el versículo de ah, memoria. sí, hermanito. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Claramente, ¿cierto? Porque es capaz de transformar la vida. O sea, no hay otro libro que pueda transformar la vida, ¿cierto? Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Excelente, excelente, hermana, la versión que tiene lo ha descrito, ¿no? O sea, en forma sencilla, simple, no para entender. Qué bueno. ¿Qué versión es la que tiene, hermana? Traducción lenguaje actual. Ahí está, traducción. Hay que tener entonces esa versión y también las otras versiones, ¿no? Para entender de mejor manera, ¿no? Pues lo mismo todas las Biblias, solamente que están con otras palabras, los sinónimos y todo, ¿no? Pero algunas palabras no lo entendemos, nos es desconocido, pero en algunas ya lo ponen palabras que sí se conocen más, ¿no? Muy bien, gracias hermana, gracias, gracias. Muy bien, hermanos, participen, Hermano, pregunten. gusto. Sí, por favor, hermano Marcelino. A ver, participe, hermano. Buen día, hermanos. La palabra de Dios es como una joya para todo ser humano. Eh, un médico necesita la palabra. Allí está su manual de un médico. Para un chofer que está conduciendo un camión, está allí el hermano este, Ramiro Rojas todavía no era cristiano y estaba
Él se burlaba siempre de un hermano Megos, que era cristiano, dentro de la Policía Nacional de Perú. Estamos hablando de años muy antiguos. Pero un día él necesitaba el apoyo del hermano en Tumbes. Y, y el hermano le invitó a la iglesia: mira, todo lo que tú quieres te voy a apoyarte, pero en este momento tengo que ir a la iglesia. Vamos, acompáñame. Le acompañó. Y el pastor predicó hermoso el tema. Lo único que se recordaba era de que utilizó una, una historia, así como Jesús contaba historias. El pastor utilizó, y era un misionero, alguien que con un colportor quedó en el camino, no alcanzó al bus, le dejó. Había que pernoctar ahí en las alturas, ¿no? Hasta el día siguiente. Él oraba y apareció un último camión, un camión grande apareció. Y cuando levantó la mano, paró el camión y dijo, por favor, y tenía el chofer a su lado un asiento vacío. Y le dice, por favor, ¿puedo? No, acá está sentado Jesús, es mi piloto. No puede estar, sube arriba. Tuvo que subir arriba. Lo único que recordó eso era. Y en un momento de desesperación, porque la policía ecuatoriana lo tomó preso y él tenía una pistola atrás, había ido armado, lo que a un país no se debe entrar, y lo tomaron preso, le enmarrocaron y estaba eh, en problemas. Y se recordó, oró: Señor, no, ni siquiera sé orar. Tu siervo utilizó una historia que usted era su piloto del chofer. Debes estar escuchándome esta oración. Te prometo, si me sacas de este lugar, voy a ser tu siervo. Yo voy a convertirme, me voy a bautizar. Eso fue la oración. Y al día siguiente le sacaron, le dieron la última patada, y al otro lado, ya en Tumbes, la Policía Nacional estaba esperándola en honores, porque había un intercambio de presos de Perú y Ecuador, y él era un preso político. Bueno, entonces en la palabra de Dios siempre hay algo bueno para descubrir. Para un panadero, está en capítulo 4, versículo 9 de Ezequiel. Dice: y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo es una especie de quinoa, avena. Mire, ¿cuántos ingredientes le está dando un panadero? Trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Seis cereales. Y ponlo en una vasija y hazte pan. Y de ello, y hazte pan de ello. El número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días comerás de él. Eso hace un año y un mes. Porque un año es 360, 390, 30 más, un año y un mes. Los estudiosos dicen que si haces pan de estos cereales, un solo pan mediano, no necesitas más. Tienes todas tus proteínas, lo que tu cuerpo necesita. Si estabas mal de algo, te va a sanarte. Y no necesitas más. Dios es Dios. Y para todo
el, el libro manual está allí. Para ser feliz como esposa, allí está. Como hijo, allí está. Anciano de iglesia, está allí. Todo, todo, absolutamente. Y el Señor se preocupa no solamente del panadero, sino de para un preso, para el que un alcohólico también está allí. Allí está todo. Solamente nosotros tenemos que abrir, alimentarnos de ella. Qué bueno que dediquemos tiempo a la primera hora y estar atento a la voz del cielo. Que el Señor nos bendiga, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Marcelino, por su participación y la ilustración de este nuestro hermano Ramiro Rojas, ¿no? La oración, ¿no? Conversar con Dios, tan importantísimo, así como la palabra de Dios, ¿no? También, como nos habla de Ezequiel, ese alimento que había que hacer los cereales para hacer un pan, no trigo, cebada, lenteja, avena, habas, no sé qué será, mi hijo creo dijo también. Pero bueno, ahí está, no también indirectamente tal vez, ¿no? Indicando de que el alimento debe ser así, ¿no? Natural, que nos hace bien. El alimento que Dios ha dado al ser humano, pues es natural, fit para el cuerpo físico, ¿no? Pero para la parte espiritual, eso es lo que dice que es Él, Jesús. A Él hay que comerlo, pero Él es la palabra, pues, es la palabra. El Señor Jesús es la palabra de Dios en carne. Entonces, o sea, quiere decir que su palabra hay que entre, que nos alimente a nosotros. ¿Qué me está diciendo ahora el Señor Jesús? Eso, ¿no? Si estoy reflexionando, estoy pensando, me está haciendo ver cosas, o sea, y es así. No sé, hermano Marcelino, también se recordará de una persona que nos vistió en la cárcel, que realmente, pues, este hombre, desde los 8 años, o sea, de pequeñito, ¿no? Que su papá le castigaba, se escapó y ya, pues, ¿cómo podía sobrevivir ese niño? No, robando, ahí el mercado de Cascaparo, en el Cusco, le llamamos un mercado, ¿no? Ahí se robaba, se agarraría cosas, se escaparía, bueno, desde niño ya. Y fue pues toda su vida un delincuente, ¿no? Un delincuente, y ya después agarró armas para asaltar y así. O sea, toda su vida así delincuente, delincuente, junto con delincuentes y todo, y los vicios y todas esas cosas. Bueno, esa es su vida, o sea, todo. No, él nunca ha trabajado, nada, nada. Ese hombre que en la cárcel, es claro, ha estado varias veces en la cárcel, hermanos, él nos cuenta, ¿no? Y dicen, mira, hermanos, ahí en la cárcel nosotros agarramos también la Biblia, pero ¿para qué la Biblia? En sus hojitas como son delgaditas, lo usamos para hacer nuestra droga. Y así se burlaban, pues mire que estamos, las fuman las drogas, ¿no? Decían pues ellos, así. Acá dice Santiago, tantas cosas, ¿no? Bueno, y lo usaban para eso. O sea, esa era su vida de él, pues. Y ahí se agarraban chavetazo limpio, nadie te podía mirar mal, bueno, tantas cosas. O sea, eso, ¿no? La vida ahí en la calle. O sea, un delincuente, pues toda su vida, ¿no? No ha hecho otra cosa sino delinquir nada más, ¿no? Y escapó 3 veces de la cárcel, incluso, ¿no? Un famoso, pues, ¿no? Delincuente, ¿no? Y lo han cogido siempre, ¿no? Y siempre lo castigaban, también él sabía los castigos terribles que hacen cuando ya, pues, vuelves otra vez. La tercera vez que lo castigaron, o digo, esperaban, ¿no? Que le castiguen, pero no le castigaban. Y no sé qué sintió, se fue al patio ahí de la cárcel allá en el Cusco, que en Coro le llamamos. Y ahí dice que él empezó a sentir algo, hermanos, y empezó, dice, a llorar. Nunca he llorado, dice, no, pero lloré como una mujer, dice, no, lloró. Y realmente había leído pues la Biblia, hermanos. Y él dice, la Biblia me ha descubierto como radiografía que era tan malo, tan malo, tan malo era, así él dice, pero he descubierto que había esperanza todavía para mí.
Eso descubrí, por eso lloraba y lloraba, nunca había llorado. Y así, hermanos, él se convirtió, pues no, se bautizó ahí mismo en la cárcel. Él fue el originador de levantar también un templo adventista ahí de, 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 de maderas ahí en la misma cárcel. Y ahí íbamos, pues siquiera se reunían como templo adventista, ¿no? Siquiera unos 100, ¿no? Unos 100, ¿no? Y yo veía ahí todo tipo de gente que hay ahí, cómo lo amaban a Dios, en sus, escribían los mandamientos de Dios, sus puertas lo hacían con hilitos, o sea, así, ¿no? O sea, toda la gente, ¿no? Según su amor a Dios, lo hacían así, cantaban, cómo cantaban los cantos con esa vida, ¿no? Y era así, pues, ¿no? Interesante, ¿no? Y salió de la cárcel, pues él no, nunca habrá pensado salir tampoco, pero también yo conversaba con los policías y me decían, no, yo no creo que se esté convirtiendo. Este está buscando otra estrategia para escapar. Este nunca quiere estar en la cárcel, escapa. Entonces ahora está usando la estrategia de la Biblia, todas cosas para escapar seguramente que está. Pero en realidad, pues que ha estado en la casa, ha dormido y todo. Incluso me decían, mira, hermano, me decía a mí, yo no quiero robarte, porque era su naturaleza robar, pues, hermanos. Mira, hermano, no quiero robarte, yo quiero pedir, dame un par, regálame un par de tus medias, así no. Entonces, y así, no, no te preocupes, hermano, y aquí está, aquel, y vamos también con él a predicar. Y todo lugar donde él, eran pues lugares ahí en las casas, no sé cómo, lugares escondidos dentro de las casas donde la gente se está maleando, mujeres, ese era su ambiente. Ahí vamos a predicar, pues, ¿no? Y me lleva por todos sitios así, ¿no? Entonces, ya, pues, a predicar así. Y así, pues, hermanos, ¿no? O sea, lo que quiero hacer notar es que la Biblia realmente cómo transformó esta vida, ¿no? Se bautizó, se entregó, ¿no? Y bueno, pero luchaba, ¿no? Porque sus hábitos siempre a veces, a pesar que era cristiano, se fue, creo, para otro lugar, Arequipa, por ahí todavía. Él algunas veces delinquía, porque era su naturaleza, pues, porque él quería cambiar. Primero al salir de la cárcel tenía la idea, me voy a ir ahí al campo, ahí no me conoce la gente, ahí voy a hacer mi granja, todo esto es, pero no es fácil, pues, hermanos, cambiar todo, ¿sabes? Si tu vida así es delinquir todo, no. Entonces, ahí también encontraba la gente que está pervertida, ¿no? Los vicios, el trago, el alcohol, la coca, así. También está en el campo, pues, hermanos, así es. Y hasta que se fue, como digo, a Arequipa, ahí todavía parece que todavía a veces delinquía y todo, entre caídas y levantadas hermanos, logró superar hasta donde creo que volvió también a nuestro grupo, aunque no lo escuché yo, pero sí, me han dicho que había predicado incluso, ¿no? Dentro de la iglesia, ya tenía su familia, ¿no? Sus hijos están estudiando en el colegio adventista y todo eso, ¿no? Ya es un proceso, pues, ¿no? La palabra de Dios, si nos alimentamos, nos va transformando, 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 ¿no? Bueno, ese testimonio, hermanos, tal vez para ilustrarnos de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, lo que puede hacer, y también con nosotros, lo que puede, de repente nosotros estamos también así, de repente no estamos bien, pero ahí está la medicina espiritualmente no es la Biblia, ¿no? Que puede transformar. De eso vamos a estudiar esta semana. Y aquí nos dice, hermanos, como resumen, o digo, como una introducción, sin duda, hermano o hermana, posees una Biblia, o quizás más de una. De repente tienes dos Biblias, tres, no sé. Sin embargo, hermano, hermana, a lo largo de la historia, este precioso libro ha sido prohibido. A lo largo de la historia, hermanos, que la Biblia a veces lo han quemado, han hecho, han sacado de las casas cerros de Biblia en Francia, ¿no? Lo han quemado, ¿no? Queriendo desaparecer. Este precioso libro ha sido prohibido en muchos lugares, copiado en secreto, no para, porque la iglesia, bueno, romana, eso es lo que ha hecho prohibido. Por eso lo han traducido al latín, creo, ¿no? Nadie podía leer, solamente los curas, ¿no? Y ni siquiera en esta iglesia, pues no estudian, ¿no? La Biblia.
si no son las tradiciones, lo sabemos muy bien. Entonces, sin la Biblia, pues, pero de nombre nada más lo tiene, pero escondido. De ahí Lutero también había una Biblia con cadenas ahí. Él logró estudiar la Biblia, por eso su vida fue transformada en de Lutero y entonces él pues no se destacó porque él quiso vivir, ¿no? De acuerdo a la Biblia y así y lo persiguieron a muerte, pues no, la iglesia romana lo persiguió así, ¿no? Bueno, tantas cosas que podemos decir de la Biblia. Bueno, entonces aquí, hermanos, dice pues aquí a lo largo de la historia este precioso libro ha sido prohibido, copiado en secreto y contrabandeado. Es el más publicado del mundo, hermanos. Es el más publicado del mundo en cualquier idioma y también uno de los más antiguos. Miren, hermanos, han querido desaparecer, pero no han podido. Estos economistas, creo, ¿no? Franceses de ese tiempo, Voltaire, creo que él decía, ¿no? Estos ignorantes, ¿no? O sea, pescadores, han diseminado todas esas cosas de la Biblia. Yo lo voy a hacer desaparecer completamente, ¿no? Nada. El ateísmo ahí, ¿no? En Francia. Entonces, ahora, en su casa de este hombre, él ha muerto, ¿no? Pero aunque lo han quemado las Biblias y todo, pero hermanos, pues de su casa ahí parece que apareció una imprenta y de ahí han salido Biblias, cualquier cantidad, hermanos. El hombre puede decir que es así, ¿no? Cualquier cosa, pero la Biblia se mantiene, es palabra de Dios. Algunos han muerto, hermanos, también para que la Biblia pudiera ser preservada, sí. Ahora, la pregunta que nos está haciendo en esta mañana es, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida, hermano, hermana? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Estás leyendo, hermano, la Biblia? ¿La lees? ¿O está ahí tu Biblia con polvo? Está juntando polvo cerca de tu cama, de repente está tu Biblia, no, está ahí con polvo. O está tal vez guardado en la estantería, ¿no? En tu biblioteca, ahí está guardado. Nos está preguntando. ¿Estás, hermano, hermana, demasiado ocupado como para dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios? No, no tengo tiempo para leer. ¿Estás así? Solamente estás escuchando comentarios y no estás leyendo la Biblia. A ver, hermanos. Estás comiendo comida chatarra ya de segunda mano, escuchando a tal pastor, a tal cosa, está escuchando. Eso es comida chatarra, comida ya que está procesada, ¿no? Por el que está exponiéndolo. Es otra cosa que tú lo leas, eso nos está diciendo. Ah, como decía, ¿no? Que la comida viva es pues esa, ¿no? Que la natural, porque la cocinada y todo ya no tiene mucha vida, pues ya no, y no nos alimenta ya casi. ¿Te sientes demasiado cansado para abrir sus páginas? Hermano, hermana, ¿estás cansado? ¿No te da ganas de abrir la Biblia? ¿No? La palabra de Dios, hermano, hermana, es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. Por medio de ella, Dios quiere hablarte, hermano, hermana. Por medio de la Biblia, Dios nos está hablando. Nos está animando, nos desafía, nos transforma, nos orienta, nos da esperanza, ¿no? A través de la Biblia. La Biblia, hermanos, no es apenas un libro académico, colección de antiguos relatos, sino es una crónica hermosa y profunda acerca de cómo el creador del universo trata de acercarnos a él. O sea, si queremos relacionarnos con Dios, hermanos, tener relación, siempre decimos, mirar a Jesús está la solución, mirar que Jesús está en ti, tienes vida eterna. Eso está diciendo aquí es a través de su palabra. Mirar a Jesús es que tú leas la Biblia, porque la Biblia está hablando de Jesús. Y cuando te entra esa palabra, está entrando Jesús en nosotros, está viviendo Jesús, estamos mirando a Jesús cuando leemos la Biblia, hermanos. Dice aquí, si deseas crecer en tu relación con Dios, lo mejor que puedes hacer es comprometerte, hermano, hermana, a dedicar tiempo de calidad, hermanos, a tu relación con Él, con Dios, ¿no? Es dedicar tiempo de calidad, de estudio realmente, así como estamos diciendo palabras, entender, no es cumplir nada más, ¿no? Como un saludo a la bandera, ¿no? No, es entender, si no entiendo, pregunto, entonces, o al mismo Dios, a Dios mismo, ¿no? Dice, Señor, hazme entender,
¿qué está diciendo acá, Señor? Él te va a sentir porque Él es el autor de la y Él quiere que te alimentes. Dice aquí, hermanos, bueno, calidad de tiempo, ¿no es cierto? Esto para la relación con nuestro Dios, ¿no? Dedicar tiempo, mediante también la oración, el estudio de su palabra inspirada y la disposición a poner por obra lo que ella enseña. Cuando entra, pues, en nuestro ser, escuchamos realmente la palabra de Dios, hermanos, eso sí o sí, hermanos, se manifiesta en los hechos, en las acciones. Si es que ha entrado la palabra dentro de mí, seguramente voy a arrepentirme, voy a pedir a Dios. Es poderosa que te va a impulsar para ir y hablar también, manifestar, ¿no? El amor de Dios a otras personas. Si es que entra esa palabra de Dios en lo hace eso. Ahí está el Espíritu Santo también, pues, ¿no? Desde esa palabra que está la presencia del Espíritu Santo. Así es, hermanos, esa es la lección para hoy día, hermanos. Si tienen algún... De eso vamos a estudiar. Es una introducción nada más, hermanos. Nuestra lección de escuela sabática, eso es todo lo que ahora estamos, ¿no? Como introducción. Vamos a estudiar toda la semana, hermanos. Así que si hay más participación, alguien quiere participar, o si quieren también podemos leer Espíritu de Profecía que nos dice, hermanos, ¿no? Acá. Espíritu de Profecía, hermanos. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio, hermanos. O sea, a la palabra de Dios. La ley es pues la palabra de Dios, ¿no? El testimonio, ahí está hablando de Jesús, la Biblia es el testimonio, ¿no? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, Isaías, el profeta Isaías, y Dios nos está hablando, nos está diciendo, si no dicen conforme a esto, lo que dice la Biblia, sea cualquier pastor, hermano o cualquier libro que esté escrito, si no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, la ley y el testimonio, si no dice así, es porque no les aman, así que está en oscuridad, está en oscuridad. Entonces, la Biblia es el parámetro de medida para otros libros que de repente se escribe, un pastor puede escribir, un erudito en la Biblia puede escribir libros, pero habría que estar comparando, ¿no? Si dice de acuerdo a la Biblia, si no dice de acuerdo a la Biblia, pues está en oscuridad todavía, pues no, está en oscuridad. Al pueblo de Dios se le indica que busque, pues, en las Sagradas Escrituras dice aquí, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias, su salvaguardia, dice, contra las influencias de los falsos maestros. Eso, hermanos, estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, y también hay pues falsos maestros que usan también la Biblia, por supuesto. Eso es lo que es pues la iglesia romana, ¿no? Se ha separado de Dios. ¿Cómo? En vez de enseñar la palabra de Dios que se la alimenta, ellos enseñan tradiciones, costumbres del mundo, que va incluso en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia, la escritura, es pues la salvaguardia, lo que nos puede proteger, cuidar contra las influencias, pues, de los falsos maestros, porque se meten, vienen pues a tu iglesia, el diablo va a usar, pues, ¿cómo lo usó a Pedro? Para desviarle a Jesús, pues no, le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, que cómo que tú eres nuestro maestro, cómo vas a ir a morir allí, no, 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 que eso no te pase, Señor, no, no. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Satanás se metió, pues así se mete, hermanos. Entonces, ¿quién nos va a proteger? No te va a proteger tu papá, tu mamá, o el pastor, o el anciano, no, no, no. La salvaguardia es la Biblia. Tú tienes que tener la Biblia. Inmediatamente cuando ves que hay algo que está mal, entonces ahí la palabra de Dios resalta. No, 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 no está de acuerdo a la Biblia lo que el hermano está diciendo. Hermanito, ¿dónde dice lo que está hablando? No, entonces te vas a defender, ¿no? Porque lo que está escrito es esto y así. Porque si no estudiamos, vamos a alimentar con la Biblia fácilmente los falsos maestros, usando, el diablo usa la Biblia también, pues para engañar. A Jesús quería engañarlo, ¿no? Hacerle caer usando la Biblia. Mira, aquí dice la Biblia, esto no, si tú haces esto no te va a pasar nada. Mira, ahí está diciendo la Biblia, así que lánzate, le dice.
Y el Señor Jesús le dice, no, escrito está, no me vas a poder tentar, le dice, a tu Dios, ¿cómo? Dice, no tentarás al Señor tu Dios, le dice. Entonces, hermanos, escrito está, le dice, es que se defiende con la Biblia, pues hermanos. No, o sea que el enemigo usa la Biblia también, ¿no? Pero para engañar. Entonces ahí dice, la Biblia es una salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor, hermanos, de los espíritus tenebrosos. Si Eva ha caído con Satanás, le ha hablado nomás con su palabra, así, y lo que era la palabra de Dios que no debía comer, se olvidó, pues. Eso por relacionarse también, no darle cabida, pues, al enemigo, no hay que darle lugar al diablo, para nada, ¿no? Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, pues. Ese es su trabajo del diablo, ¿no? Que la gente, aunque se te va a dar plata, aunque sea un carro, lo que tú quieras, pero no leas la Biblia, ¿no? Porque si lees la Biblia, hermano, ya es otra cosa, pues ahí vas a conocer al Señor, vas a tener vida y vas a tener salvación. Dice, cuyo claro lenguaje revela pues sus engaños. La Biblia es la que nos hace dar cuenta, ¿no? ¿Dónde están los engaños de Satanás? Para que no nos engañe, pues, ¿no? En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa pues con mayor energía, hermano. Cuando se predica la palabra, ahí está el enemigo, ¿no? En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El que está haciendo, está luchando, ¿no? Uy, ¿qué no estará haciendo? No dirá, estará pensando, este hermano justo lo va a hacer caer siempre, ¿no? Y de repente, pues logra también su propósito, pero ya pues uno tiene que, pero tenemos solución, ¿no? Dice, hijitos míos, pues escribe para que no pequen. La Biblia, ¿no? Está ahí, para que no pequemos. Le está escrito ahí. Pero si alguno hubiere pecado, digamos que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, ¿no es cierto? Entonces hay solución, tú te puedes levantar y eso en eso estamos, pues que sean de una guerra, es así sales herido, otros pues, te haces cura. Pero en este caso es el Señor, pues espiritualmente te levanta y sigues adelante, ¿no? Y ya más cuidado en eso, ¿no? Donde te ha hecho caer. El último gran engaño, hermanos, se desplegará pronto ante nosotros. Hermanos, el diablo tiene ya último engaño para estos últimos días, ¿no? El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. Eso va a ser terrible, hermanos, ¿ah? Obras maravillosas, se va a presentar seguramente igualito que Jesús, así en algún sitio por ahí va a aparecer y va a ser así, obras maravillosas. El contrahacimiento, dice, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ahora, si no nos vamos a auxiliar de la Biblia, hermanos, el enemigo está pues engañando, ya está engañando, ¿no? A través de falsos pastores, falsos hermanos, y van a aparecer falsos cristos todavía, ¿no? O están apareciendo. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo milagro. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros dar cuenta, no? De que lo que se está diciendo es falso o es verdad a través de la Biblia. O sea, tiene que estar ajustado de acuerdo a la Biblia. Y si no está ajustado, se le está aumentando o se le está quitando algo, no. Ya nos desviamos, pues no. Se hará oposición, dice, y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos, dice, ¿no? A todos los mandamientos de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? No, eso es lo que el enemigo hace, pues no se está oponiendo. El diablo es el que su trabajo es eso, a través de personas se opone, ¿no? Al estudio de la Biblia. Todo el mundo en esta tierra deberíamos estar estudiando, pues, la Biblia. ¿Acaso es algo malo? Si ahí está la vida y vida eterna. Entonces, pero sin embargo, no. Hay ese prejuicio, ¿no es cierto? Que el mundo, los gobiernos y todo, ¿no? Bueno, en la Constitución debería estar eso, ¿no? Porque ese es el manual para el creador mismo nos ha puesto para vivir bien en todo sentido de la palabra.
Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos universidades donde se enseña la palabra de Dios. En todo semestre siempre hay un curso de la Biblia para todos, para todo estudiante en la universidad y en nuestras universidades se enseña la Biblia, se empieza orando, no se canta, se alaba a Dios, ¿no? Dice aquí, se hará, bueno, ya hemos leído esto, el enemigo se opone. Ellos no podrán sustituir, sino, como dice, ellos no podrán subsistir, dice, sino en Dios, claro, la palabra de Dios, no. Si no, hermanos, pues no, fácil seríamos, este, personas que fácilmente seríamos devorados por Satanás, ¿no? Como león rugiente anda alrededor buscando devorar, ¿no? Al que no estudia la Biblia, o sea, al débil. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada pues en su palabra, hermanos. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, de su gobierno, de sus propósitos divinos y en la medida que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Entonces, hermanos, si no estamos guiados por la palabra de Dios, por eso dice también en Salmo, ¿no? Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pues si no nos guiamos por la Biblia, si una persona que se ha perdido no tiene un mapa por dónde ir o el GPS, bueno, no te guías, te vas a perder por acá, por allá, pues no. Pero la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es la que nos da luz, nos hace discernir, nos hace dar cuenta qué es lo malo, qué es lo bueno. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Solamente los que van a pasar las pruebas, hermanos, son los que se han fortalecido pues estudiando la Biblia. Hay 10 vírgenes, ¿no es cierto? Es como la iglesia, ¿no? 10 hermanos, todos con lo mismo, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia, 5 vírgenes y 5, unas eran prudentes, 5 y las otras imprudentes, insensatas. ¿Dónde está la diferencia? Que 5 se han alimentado, ¿no? Como dice aquí, fortaleció su espíritu con las verdades de la Biblia. Por eso han resistido el gran conflicto, aunque se han dormido, pero cuando viene el Señor, pues están ahí de frente, pasan y entran, ¿no? A la salvación. Pero 5 de ellas, pues, son insensatas, o sea, no se alimentan la Biblia, sino comen comida chatarra. Hermanos, si yo me estoy guiando solamente por lo que dice el pastor, dice esto, ay, qué bonito predica, pero eso es pues, como un aperitivo, dulce, te gusta ese ratito, pero eso te sirvió para un ratito. Pero el alimento verdadero es cuando tú lees la misma, tu propia Biblia. Hay hermanos, hermanas que no sabían ni siquiera leer, escribir, pero con el poder de Dios han empezado a leer la Biblia y leen, y sus lecciones también que tienen lo marcan y todo, ¿no? Y son del campo, ¿no, hermanos? Y leen, pues, hermanos, la Biblia y están bien. Toda alma ha de pasar por la palabra, por la prueba decisiva. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Todos tenemos que pasar la prueba, todos, tu hermano, todos. La pregunta, ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? Ahí está siempre, ¿no? ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? Ah, entonces, bueno, ahí también hay el libre albedrío, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo tomar esa decisión, ¿no? De obedecer a Dios. Bueno, tengo que conocerlo lógicamente, ¿no? Bueno, es una decisión personal que uno hace, pues, ¿no? El mismo Lucifer que estaba con Dios, él tenía que tomar la decisión, pues, obedecer a Dios o no, pero él ha decidido no obedecer, ser rebelde y ya luchó contra Dios, ¿no? Él ha tomado una decisión, pues, ¿no? Conociendo a Dios, conociendo a Dios. ¿No? Su problema ha sido que él se ha mirado a sí mismo, ¿no? Eso es lo que hemos estudiado, ¿no? La lección de esta semana, el orgullo, mirarse a sí mismo, ¿no? El orgullo, el egoísmo, el enaltecimiento.
Obedeceré a Dios antes que a los hombres. La hora crítica se acerca, hermanos y hermanas, para todos, ¿no? Hemos asentado los pies, pregunta, ¿hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? Hermano que estás aquí, dice, el hombre prudente construyó su casa sobre la roca, y la roca es la palabra de Dios, es Cristo, la palabra de Dios. Si uno se afirma en la palabra de Dios, está en tu corazón, tu mente, la palabra de Dios. ¿Quién te va a hacer caer? Por más que el mar esté golpeando, ¿no es cierto?, esa casa que está pues, sobre la roca, no se cae, no se va a caer. Pero si vamos a fundamentarnos en la arena, una casa en la arena, pues es el hombre insensato, ¿no es cierto? Construye su casa sobre la arena. Sí, una lluvia, un huaico pequeñito nada más y ya está la casa caída. O sea, el hombre cae. Porque ¿dónde se ha afirmado? En lo que dice el pastor, en lo que dice el hermano, la hermana, ¿no? No, el pastor dice, ¿qué tiene que ver el pastor? Pues entonces la palabra de Dios dice eso o no dice eso. No hay que guiarnos por lo que dicen nuestros hermanos, hermanas, sino que dice la palabra de Dios. Entonces hay que afirmarnos en la roca que es la palabra de Dios. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Estamos, hermanos, preparándonos, estamos así, preparados para defender firmemente los mandatos de Dios y la fe de Jesús. Una pregunta que nos hace, ¿no? Antes de la crucifixión, dice, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones, hermanos. Eso dijo el Señor Jesús. Sí, voy a ir a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Así dijo. Miren, entraba por una oreja, salía por la otra oreja de los discípulos, ¿no? Se olvidaron eso, hermano. Pero los discípulos esperaban, pues, la liberación política del yugo romano. Es que su mente estaba alimentado con las costumbres, ¿no? De la política. Entonces ellos pensaban simplemente en un rey de la tierra y pensaban que Jesús sería pues un rey más de ahí, de ese lugar, derrocaría o los vencería, ¿no? Los libertaría de los romanos. Ellos están pensando en eso, no están esa palabra de Dios no está entrando a su corazón, a su mente. No están entendiendo así palabra por palabra lo que el Señor dice. Voy a ir a Jesús, voy a morir, y al tercer día voy a resucitar. No. Eso no les pasaba por la mente eso, pues, no Bueno, entendía. justo Por favor, hermano, participe. hay personas en el mundo con diferentes deficiencias físicas, emocionales, mentales, de todo hay. Como estábamos estudiando la semana pasada, que este mundo está lleno del pecado, es como un leprosario. Y usted y yo estamos allí también inmersos. Pero la palabra de Dios es la luz nuestra. Es la luz que nos puede conducir al lugar seguro. Conozco una persona que... hay dos historias que debe ser escuchado. Lo primero es que una persona que no mueve, es tetrapléjico y solamente su cabeza mueve levemente y aprendió el alfabeto, este alfabeto en- para los ciegos, ¿no es cierto? Y con la lengua le dieron la Biblia y empezó a leer la palabra de Dios. Él ya lo leo 3 veces la Biblia, solamente con la lengua. Uno. Otro es otra persona que me visita siempre, ya le conozco muchos años. Cada vez que me visita, le, le doy libritos misioneros, 10, 5, 8. Él lleva feliz, lleva. Y a veces viene 2 veces a la semana, a veces una sola vez a la semana, pero lleva feliz. Pero él no sabe leer, no sabe escribir.
y habla bien, camina bien, pero sus oídos no escuchan. Puedes gritarle fuerte, no te escucha nada, pero se acerca a la palabra de Dios. Y este sábado va a venir, no sé, ¿cómo tú pensarías darle la fe de Jesús, un estudio bíblico a él? Pero yo sé que el Espíritu Santo le está transmitiendo la palabra, inclusive aquellos de, que eran locos y posesionados por más de 2000 demonios dentro en Gádara, ¿no? Gadarenos. Ellos pedían auxilio, pero el diablo hablaba de su boca. Oraban, pero el diablo hablaba con más fuerza, pero Jesús entendía esa oración y fue a liberarlos. Y cuando fueron libres aquellos, habla de dos en otros evangelios y habla de uno en otro evangelio. Parece que el uno era el que más creyó, por eso se refiere a él, le dice, Señor, déjanos seguirte. Y él dijo, no, vayan a la región de Decápolis, a vuestra casa, y cuéntale las grandes cosas, cuán grandes cosas hizo Dios por ti. Y fue misionero. Y es así. Y nosotros teniendo dos ojos que ven, dos oídos que escuchan bien, una boca que habla perfectamente, dos pies. A veces no lo dedicamos tiempo, así como dice nuestro hermano justo, a la palabra de Dios. Debería ser el mejor tesoro que nunca debe de estar lejos de nosotros, tanto en nuestro trabajo, tanto en nuestra casa, en todo lugar. Ojalá que entendamos por qué esta mañana el libro de texto debe ser, no solo hoy, sino toda la vida, la palabra de Muy bien, muy bien, muy bien, hermano Marcelino. Qué interesante, ¿no, hermanos? ¿No? Del tetrapléjico, como dice el hermano, hasta con la lengua. Y no sé cómo se leerá, pues, con la lengua, la Biblia le da. 3 veces ya lo leímos. Y otra persona también, ¿no? Que lleva libros y va leyendo, ¿no es cierto? Y se está acercando, ¿no? Sus libros deben estar hablando acerca de la Biblia también, pues, ¿no? Entonces está acercando a la iglesia y Dios lo está guiando y seguramente ahí va directamente, va a agarrar ya la Biblia también, ¿no? Hermanos, algo que me hizo meditar a mí también en este momento es de que yo como profesor de matemáticas, entonces, el catedrático, hermanos, puede plantear un problema, ¿no? De matemáticas en la pizarra. De hecho, ¿no? El profesor puede resolver ese problema que se está planteando, ¿no? Entonces, pero el asunto en el aprendizaje, hermanos, de matemáticas es que el estudiante lo resuelva, ¿no? Y el profesor pueda guiar, ¿no? De repente con todo. O sea, es como que un jugador entra en la cancha y tiene que jugar, pues porque el entrenador no va a entrar a la cancha, sino el jugador tiene que desenvolver. Entonces, hermanos, yo decía a los estudiantes, mira, una cátedra que hace el catedrático, ¿no es cierto? O sea, resuelve, digamos, el problema. Oh, qué bonito y qué bien, qué fácil, había sido fácil, que esto, que qué bien. Si así uno expone nada más, entonces uno expone, ah, qué bonito, dice, ¿no? Qué lindo, ¿no? Todo eso. Pero yo les decía a mis estudiantes también, ¿no? Pero es una comida, pues, procesada. O sea, un pastor también puede predicar, qué bonito, qué lindo la palabra de Dios. Pero es una comida que uno lo ha procesado ya. Pero ¿cómo va a aprender el estudiante, pues, hermano? ¿Cómo va a aprender? Esa persona tiene que comer la palabra de Dios, tomar, como dice el Señor Jesús. Él por él mismo. No tiene que alimentarse de comida ya procesada. Yo les decía, a ver,
yo voy a masticar aquí pan. A ver, usted, joven o señorita, a ver, yo mastico este pan bien masticadito, ya está. Pero te voy a meter a tu boca, no, ya, ya, come, come, come eso. Entonces, ¿te gustaría comer una comida masticada? Pero eso es lo que hace, pues, uno, un estudiante así, no escucha o escuchamos lo que dice el pastor, o esto, aquello. Es algo ya está procesado, ya lo ha procesado, lo ha masticado ese expositor seguramente, ¿no? Y qué bonito, claro, uno lo escucha, qué bonito. Pero es una comida, pues, eso no te va a alimentarte. De un rato te durará, pues, a la media hora ya uno se está olvidando de lo que ha escuchado, ¿no? Pero cuando tú estudias, tú das tiempo, de repente para resolver un problema hasta un día te va a demorar, pero tú lo has investigado, has leído por acá el libro, preguntado por acá, por allá, por acá, todos los detalles. Eso nunca te olvidas, toda tu vida te acuerdas. ¿Cómo has aprendido esto? ¿Qué cosa es esto, por ejemplo, en matemáticas? ¿Qué es conjunto, por ejemplo? Ya yo me fui ahí a Sacuama a leer libro. ¿Qué cosa es esto? Pues, ¿qué es esto? Entonces, eso nunca me voy a olvidar, pues no, porque yo mismo para leer, para entender eso. Entonces, así es, pues la palabra de Dios uno mismo tiene que leer, ver la Biblia, agarrar. Hasta virtualmente hay Biblias, hermanos. No necesitas ya ir a comprarte en celular, hay cualquier cantidad de Biblia que es gratuita. Entonces uno mismo tiene que masticar y eso te alimenta, ¿no es cierto? Eso, claro, está bien, hay que escuchar, leer otros libros también, ¿no? Pero que estén de acuerdo a la Biblia. Pero, hermanos, directamente es la Biblia lo que uno tiene que leer, hermanos. Bueno, termino aquí, dice, pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel a quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir pues una muerte ignominiosa. Miren cómo combaten nuestra mente las ideas, ¿no? El ambiente donde vivimos, ¿no? ¿Cómo estará? Pero entonces, lo que dice la palabra de Dios muchas veces lo pasamos por alto, pues, ¿no? Y nos guiamos más por lo que dicen, ¿no? Los demás. Entonces, que Jesús va a ir a morir, entonces, no entraba a su cabeza, pues, de los discípulos, ¿cómo? Que va a ir a morir si es nuestro líder y él es todo capaz, resucita a los muertos y todo. ¿Cómo va a permitir que algo le hagan o alguien hable mal de él? Entonces, esa es la imaginación humana, pues, pero el Señor vino, pues, a dar su vida por nosotros. Pero no lograban entender, ¿no? Entonces, para ellos dice allí, ¿no? Que donde están sus esperanzas y que sufra una muerte ignominiosa, pues esa idea no toleraban, pues no, eso otra cosa querrá decir. Desterraron de su mente pues las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba, hermanos, ¿qué pasó? Los encontró sin la debida preparación, sí, pues todos se escaparon, a Jesús lo mataron y seguro pensaron pues escaparse también ellos, ¿no? Desaparecieron, se escondieron pues ahí, ¿no? En el aposento alto estaban. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no la hubiese predicho. Ya había dicho pues que eso tenía que pasar. Entonces ya no tenía esperanza cada uno, ya. Seguro Pedro se ha ido a pescar, todos, ¿no? Los pescadores por acá, por allá. Ya pues no. Así como el chasco también para que aparezca la iglesia, ¿no? Adventista. Entonces, ¿cuánta gente predicaba va a venir Jesús tal fecha? Claro, no era correcto no fijar una fecha. Miles y miles, ¿no? Y en todo el mundo, ¿no? En Chile también, ¿no? Tal Lacunza, predicaba pues un sacerdote que es Lacunza, ¿no? La segunda venida en Suiza y los niños predicando, ya viene tal, pero no, la fecha no era, la profecía estaba bien. Y cuando no viene, entonces todos dicen, esto no es una tontería, que está aquel, ya. Y los que quedaron, ¿quién serán? Perdona, nos hemos equivocado. Gente sincera. ¿Qué ha pasado? Y todo. Y Dios a esa gente sincera les ilumina. Les dice, lo que ha pasado es que Jesús está entrando en una labor, ¿no? Y empezó el juicio en el cielo, en el santuario celestial. No es que iba a venir aquí a la tierra, sino está ahí. Eso, esa es la profecía de los 2300 años. Entonces ese pueblo está alimentado por Dios porque era sincero, ¿no? Así seleccionó a los sinceros y ahí formó pues esta última iglesia, hermanos. Dios es el que formó.
y Él ama tanto a su iglesia, te ama a ti porque estás ahí, ¿no? Porque nosotros queremos, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, guiarnos por la Biblia. Así también las profecías, pues nos anuncian, hermanos, el porvenir con la misma claridad con que Cristo dijo, dijo su propia muerte a los discípulos. Ahí está la Biblia, hermanos, las profecías. Claramente nos dice, y hay que ponerle atención, palabra por palabra, hay que entender. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido pues presentados con claridad. Ahí está, hermanos. Estamos llegando ya al final de este conflicto, hermanos. Estamos ya entrando al tiempo de angustia, ¿no es cierto? Y está terminando el tiempo de gracia, hermanos, ¿no? O sea, tiempo de gracia quiere decir que ya el Señor sale de lo que está intercediendo y ya se alista para venir por segunda vez y viene como ya el juez, pues que da la sentencia. A la derecha aquí están los salvos, a la izquierda junta la gente en dos, en el mundo, ¿no? Así, ya, bien. Entonces ya, como se está listando, ya está, ya no va a interceder. Nuestra oración es de que pide perdón, ya no hay, pues terminó el tiempo de gracia y ya el Señor está viniendo, ¿no? Ya no se puede ni pedir perdón, nada, nada, ya el que eligió, eligió, pues, ¿no es cierto? Entonces, ese tiempo de gracia, no sabemos qué fecha ya concluye, ¿no? Entonces, pero en la vida práctica, hermanos, de cada uno, como que llega un momento en el cual ya pues, uno decide, ¿no? Creer o no creer. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto, dicen, ¿no? Como si nunca hubiese sido revelado. Satanás, hermanos, procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Es el enemigo, Satanás, ¿no? Él trata de distorsionar también, ¿no? Y el tiempo de angustia no los encontrará listos, dice. Eso es lo que está haciendo el enemigo, es distorsionar la palabra de Dios. No quiere que estemos preparados. Creo que en conclusión, hermanos, aquí nos está invitando, ¿no? Nos está diciendo el corazón de la. Con razón el Señor Jesús decía claramente, si ustedes no comen mi carne, no toman mi sangre, ¿no? No van a tener vida eterna. ¿A qué se refiere que esta palabra tenemos que comer, estudiar? Si no sabes leer, hermano, tienes no importa que tengas 100 años, 90 años, lo que sea, tienes que tú mismo leer la Biblia. Aprendes, pues, hermanos, gente ahí de 80 años que está aprendiendo a leer también, pues, uno mismo. Ahora, tú sabes leer, como decía hermano Marcelino. Hay gente que tiene pies, manos, todo así, y no está haciendo lo que debe hacer. Pero hay gente que está, a veces uno cuando está enfermo, dice, no, yo quiero hacer esas cosas, pero ya no puedes, ya los años, pero quieres. Pero hay gente que está sana, que tiene tiempo y lo está perdiendo el tiempo mirando el Facebook, mirando películas, tantas cosas. Entonces, ahí estamos tomando decisiones, pues, ¿no? Y al final ya la factura nos va a pasar, ¿no? Dice, mira, lo has invertido tu vida en esto. Entonces uno dice, ¿y para qué me ha servido todo eso? Me he dedicado a mi vida, es cosa y eso no sirve, pasajero, ¿no? Entonces uno tiene que tomar decisiones. Y ahora la decisión, hermanos, es estudiar cada uno nuestra Biblia, ¿no? Ahí virtualmente está la Biblia también, también físicamente, hermano. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Así que ahora, hermano, hermana, ¿quién va a orar, hermano, hermana? A ver qué nos lleve, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? Para que ahora sí, nosotros mismos leamos nuestra Biblia, ¿no? Nuestra Biblia. A ver, hermano Marcelino estará pues, con nosotros todavía. Por favor, despídenos con una oración, hermano Marcelino. Ahí también está su hijo, nuestro hermano Enoch, tal vez está también ahí Enoch. Si hermano Enoch, tú estás ahí, nos puedes despedir con una oración. A ver, de repente ya están alistándose para ir. Ay, te hermano Enoch, ¿Aló? ¿Me muy bien. escuchan? Sí, hermano, te escuchamos, por favor, hermano. Vamos a orar entonces.
Ya oremos. Damos gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder, Señor, en tu santo día, compartir en amistad con mi familia y podemos, por favor, también tener un encuentro con usted y cada familia a la cual representamos, Señor, también podamos estar unidos en este día. Bendice, Señor, también a tu pueblo en todo el mundo y ayúdanos, Señor, a cada día estar consagrados a ti. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Enoch. Que Dios los bendiga, hermanos. Un feliz sábado, hermanos. Un feliz sábado. Un feliz sábado.